5, voy a leer del versículo 1 al 18, Segunda Reyes 5, del 1 al 18. Es una secuencia, una lectura conocida, que por ahí es largo, pero podríamos obviar el hecho de leerlo, porque si usted lee la Biblia, le cuento la historia y usted va a decir, sí, la historia de Naamán, sí la conozco. Pero ¿cuánto conoce la historia de Naamán? Uno solo. Uno solo. El resto ¿Puede repetir de vuelta? Otro que está distraído. Sí, porque estaba hablando y no escuché. Claro. Sincera soy. No. Escuché lo que dijo Kevin y no escuché lo que dijo. Me va comprando. Escuchó lo de la comida, ¿no? Dijo café y me perdí. Claro. Segunda Reyes 5, del 1 al 18. Segunda Reyes 5, del 1 al 18. Vamos a tener que leerlo porque, bueno, obviamente hay muchos que no conocen la historia de Naamán, de este sirio. ¿Lo tiene? Vamos a leer el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación. Fíjese, había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. ¿Sabe lo que es la lepra, no? ¿Sabe lo que es la lepra o no? La lepra es una enfermedad. ¿Amén? ¿Amén? Degenerativa, una enfermedad que va destruyendo no solo la piel, sino la carne del ser humano. En distintas partes del ser humano se va destruyendo. Amén. En cierta ocasión, los arameos que habían salido a merodear, arameos de la misma Siria, amén, capturaron a una muchacha israelita y la hicieron criada de la esposa de Naamán. Un día la muchacha dijo a su ama: ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de su enfermedad en la piel. Naamán fue a contarle al rey lo que la muchacha israelita había dicho. El rey de Aram le respondió: bien, puedes ir. Yo le mandaré una carta al rey de Israel. Y así Naamán se fue, llevando 10 talentos de plata, 6.000 ciclos de oro y 10 mudas de ropa. La carta que le llevó al rey de Israel decía: cuando te llegue esta carta, verás que el portador es Naamán, uno de mis oficiales. Te lo envío para que lo sanes de su enfermedad en la piel. Al leer la carta, el rey de Israel se rasgó las vestiduras y exclamó: ¿y acaso soy Dios capaz de dar vida o muerte para que este hombre me pida sanar a uno con su piel enferma? Fíjense, bien que me está buscando pleito. Cuando Eliseo, hombre de Dios, se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras, le envió este mensaje: ¿por qué está usted tan molesto? Mándeme usted a este hombre para que sepa que hay profeta en Israel. Así que Naamán, con sus caballos y sus carros, fue a la casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. Entonces Eliseo envió un mensajero a que le dijera: ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán, así tu piel sanará y quedarás limpio. Naamán se enfureció y se fue, quejándose: yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios y que con un movimiento de la mano me sanaría la piel de mi enfermedad. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Ábana y el Farfar no son mejores que toda el agua de Israel? ¿Acaso no podría zambullirme en ellos y quedar limpio? Curioso dio media vuelta y se marchó. Entonces sus criados se acercaron para aconsejarle: Señor, si el profeta le hubiera mandado hacer algo complicado, ¿usted no le habría hecho caso? Con más razón, si lo único que le dice a usted es que se zambulla y así quedará limpio. Así que Naamán bajó al Jordán y se sumergió 7 veces, según se lo había ordenado el hombre de Dios. Entonces su piel se volvió como la de un niño
quedó limpio. Luego Naamán volvió con todos sus acompañantes y presentándose ante el hombre de Dios dijo: ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo excepto en Israel. Le ruego a usted aceptar un regalo de su servidor. Pero Eliseo le respondió: tan cierto como que vive el Señor a quien yo sirvo, no voy a aceptar nada. Y por más que insistió Naamán, Eliseo no accedió. En este caso persistió Naamán: permítame usted llevarme 2 cargas de esta tierra, ya que de aquí en adelante su servidor no va a ofrecer holocausto ni sacrificios a ningún otro Dios, sino solo al Señor. Y cuando mi señor el rey vaya a adorar en el templo de Rimón y se apoye en mi brazo y yo me vea obligado a adorar allí, desde ahora ruego al Señor que me perdone por adorar en ese templo. Amén. Sigue el relato, pero bueno, desviaríamos un poco la idea del relato. Amén. Y el título que yo le puse es Sumergido en el propósito de Dios. La palabra sumergido viene de también una palabra que conocemos como bautismo. Amén. El bautismo es sumergir. Amén. Sumergido no es parcialmente, sumergido es metido totalmente. Amén. Y esto tiene un significado, porque cuando Dios nos dice metete de lleno, no te dice metete a la mitad. Y a veces nosotros tenemos algunas cuestiones, venimos a la iglesia, hacemos las cosas por ahí a medias, pero no nos metemos en todo el propósito de Dios. Estamos muchas veces con un pie afuera y un pie adentro. Amén. Por eso el título habla significativamente de una decisión personal que implica que sumergirse no es a media. Cuando hacemos las cosas a media, lamentablemente no las hacemos para Dios. Por más que usted diga, estoy haciendo esto que me mandó el pastor a hacer, pero si las cosas las hace renegando, refunfuneando o medio quejándose, lamentablemente no la hacen para el Señor. Amén. Y lo que no hacemos para Dios, ¿para quién lo hacemos? ¿Para quién lo hacemos? Para el hombre. Para el diablo. Amén. ¿Nunca dijiste de alguien que te hizo un trabajo, este me hizo un trabajo para el diablo? ¿No dijiste alguna vez? ¿No dijiste sí? El albañil me hizo un trabajo para el diablo. Amén. Cuando no hacemos algo para Dios, lo hacemos para Satanás. Es así. Perdón, ¿eh? Ahora, viendo un poco el relato, Naamán, la palabra, el nombre Naamán significaba agradable, para que lo tengan presente. Amén. El nombre Naamán significa agradable. Era un general del ejército real de Siria, era varón grande delante de su señor, que lo tenía en alta estima, pero ¿por qué lo había tenido en alta estima? Porque había liberado a Siria de sus enemigos. Pero fíjese qué interesante, dice, dado que él había dado, porque por medio de él había dado Jehová, había dado Dios salvación a Siria. Amén. Es decir, pareciera Siria enemigo de Israel, porque lo tenía subyugado, lo tenía medio cautivado a Israel, pero sin embargo aparece
que todo lo que Naamán hizo, lo hizo bajo el permiso de Dios. Amén. Es decir, esto muestra algo importante, que nada hay sobre la tierra, ni aun las cosas de los reinos que gobiernan esta tierra, que no sea permitido por Dios. Dios es el que permite todas las cosas. Amén. Y Dios le permitió a este hombre, que era un soldado enemigo, a conquistar o a ser nombrado como un héroe de su pueblo. Dios le permitió a él justamente ese mote, digamos, ese nombre, como valeroso o héroe de su nación. Amén. Ahora, fíjese este detalle, ¿no? Era muy común que los pueblos que capturaban a otras de otra nación los esclavizaban. Iban, qué sé yo, como en este caso, una joven de Israel que la vieron por allí sola, la capturaban y después la vendían como esclava. Era algo común, no era, obviamente, no es algo agradable, ni es algo que nos gustaría, pero era algo que era común en esos tiempos. Amén. Ahora fíjese la situación de esta mujer, ¿no? Dice que fue esclava o sirvienta de la mujer de Naamán, la esposa de Naamán. Yo digo, en este tiempo sería, no sé, el título de todos los periódicos, de todas las noticias, de los noticieros, ¿no? Naamán o la mujer de Naamán tiene a una sirvienta esclavizada, ¿no? Como hoy en día se ven, ¿no?, en las noticias. Pero en este caso, a pesar de que la mujer obviamente no estaba contenta con dejar su familia, su tierra, para servir sin pago alguno, servir a una mujer desconocida, sin embargo, Dios permitió que esto sucediera. Amén. Y Dios permitió que esto sucediera porque a través de esta mujer, que no conocemos su nombre, pudo llegar la obra de Dios a Naamán. ¿Me sigue ahí? Amén. Es decir, muchas veces Dios permite que, trasladando a nuestro tiempo, muchas veces Dios permite adversidades en nuestra vida, también con un propósito. Amén. Con un fin, con un para qué. La diferencia está entre quejarnos de esa situación o sacar provecho para la obra de Dios, es entender esto que dijimos al principio. Dios es el que maneja todas las cosas. ¿Vos sos hijo de Dios? ¿Cuántas veces nos quejamos, ¿no?, por cosas que nos pasan? ¿Verdad, sí o no? Bueno, muchas de las cosas que nos pasan son permitidas por Dios para un para qué, para un propósito. Amén. Aunque no nos guste. ¿Qué hubiera pasado con Naamán si esta mujer hubiera sido esclavizada? Y quizás Naamán nunca hubiera sido sanado. No conoceríamos la historia de Naamán. Amén. Hoy no estaríamos hablando de él. Es decir, la mujer, que no conocemos su nombre, fue un eslabón importante de la voluntad de Dios. Amén. Y muchas veces nosotros queremos hacer el propósito de Dios, pero no ser anónimos. Amén. O sea, queremos hacer la voluntad de Dios, pero a mí poneme el título y el nombre que fui yo. Amén. Yo lo hice. ¿Es así o no?
Queremos figurar, queremos ser reconocidos. Pero a veces la obra de Dios, el pago que Dios nos da por ser parte de esa obra, no necesariamente tiene que ser de este lugar, de esta tierra. Es más, debemos preferir que ese pago o lo que Dios nos retribuya por haber hecho su voluntad venga del cielo, y que nadie lo tenga en cuenta, aunque nadie lo tenga en cuenta, porque la retribución de Dios es mucho mejor que la retribución del hombre. El hombre se acuerda por un tiempo y después se olvida. Dios no se olvida nunca de las cosas que hagas para él. Así el hombre no conozca lo que hiciste en secreto, Dios te lo va a recompensar en público. Amén. Dios te lo va a recompensar en público. Por eso la historia de esta mujer fue el eslabón para que Naamán pudiera ir al rey de Siria y para que el rey de Siria le diera esa carta y para que él fuera a ver al rey de Israel y pudiera obrar a Dios. Amén. En la vida de Naamán. Ahora fíjese, y ahora vamos a salir un poco de la historia de esta mujer y vamos a ver la historia de Naamán. Naamán era el reconocido. Es decir, el rey se apoyaba, por lo que dice ahí, en su mano para... Se conoce que el rey ya estaba medio enclenque, ¿no? Desde sus años. Y se apoyaba en el brazo de Naamán para ir donde el rey quería ir. Amén. No cualquiera le da esa deferencia para hacer. Seguramente Naamán era no solamente agradable a su señor, sino también Naamán era una persona en la que él confiaba. Amén, que tenía una confianza plena en Naamán. Y obviamente todo eso lo jerarquizó a Naamán. Es decir, Naamán no era un oficial, como dice un oficial importante. Naamán era podemos decir, casi amigo del rey. Y cuando él va, Naamán con sus cartas y con todas las pompas, con sus carros y con todos los presentes, se encuentra que cuando le lleva la carta al rey de Siria, el rey de Israel, no lo recibe. El rey de Israel se rasga la vestidura y dice: ¿pero este qué piensa? Que yo soy Jesucristo, que lo voy a sanar. ¿Qué se cree que es? Seguramente me manda esta carta para que, si no es sanado, tengan oportunidad para hacernos la guerra. Eso es lo que pensaba el rey de Israel. Y cuando se entera Eliseo de que el rey había rasgado la vestidura, dice que mandámelo a mí, que yo le voy a mostrar que hay profeta acá en Israel. Amén. Y Naamán fue a verlo a Eliseo, pero Eliseo no lo recibe. Amén. Es lo mismo que decir: yo quiero hablar con el pastor. Y el pastor te dice: ese día está ocupado. Y dice: no, ¿podés atenderlo hoy, líder? ¿Atenderlo hoy? No, yo le dije: quiero hablar con el pastor, y viene y me atiende este líder, me atiende. Yo me voy a la iglesia, esto es cualquier cosa. Yo quiero hablar con el rey. ¿Quién se cree que es? ¿Quién se cree que es el pastor? Que no me atiende. Amén. Fíjese, Naamán, sumando en una escalada de orgullo, ¿no? No lo atiende el rey, no lo atiende Eliseo, lo manda un criado Eliseo, y encima de todo eso, le dice que haga algo que él pensaba que no tenía que hacer. Él decía: yo pensaba que iba a venir, que iba a levantar su mano y que iba a ser sanado. Es decir, él le quería decir al profeta o a Dios, porque el profeta hablaba a través de Dios, él le quería decir cómo tenía que obrar. Yo quiero que me sane, Señor, pero quiero que me sane así. Amén. Claro, cuando le dijo lo del río, sin zambullirte 7 veces en el río Jordán, me imagino, el río Jordán todo sucio, oscuro, ¿no? Como ahí, como el río de Uxor, el río de Quilmes, no sé. Y
Y cuando ve eso, dice, no hay mejores ríos allá en Siria para zambullirme, para meterme, que este río, que todas las aguas que hay en Israel, ¿no? Ya estaba, pero desbordado, ya estaba para explotar, o explotó. Y se dio media vuelta y se iba. ¿Nunca te pasó eso? ¿Nunca te ganó el orgullo? A tal punto que uno en ese orgullo toma decisiones determinantes sin pensar, sin recapacitar, ¿no? Muchos han ido inclusive de la iglesia por ese orgullo. Yo me voy de acá porque... Amén. A mí me pasó. A mí me pasó. Y bueno, algunos hermanos lo conocen y lo cuento como una anécdota, ¿no? Que viene al caso. En cierta oportunidad, cuando todavía no estaba Uxon, todavía no estábamos aquí todavía, estábamos allí viviendo en Wilde, pero obrero, por una circunstancia no voy a decir la situación porque íbamos para largo, pero por una circunstancia, un malentendido, yo venía acarreando una y otra situación, un cachetazo atrás del otro venía, ¿no? Y yo era obrero en la iglesia. Y cuando digo en medio de todos esos cachetazos voy a la iglesia, voy a la iglesia para que Dios me hable, para recibir de su presencia, y entro a la puerta y viene el pastor, no sé qué estaba antes, y me recrimina por esa situación, por ese malentendido, y me llama la atención, y me dice, pero vos ¿quién te crees que sos? Amén. Yo estaba en medio de una situación que no tenía nada que ver, pero bueno, el pastor entendió mal, o le contaron mal, y yo caí en medio de la redada, en medio de la situación, y el pastor me dio un cachetazo. Perdón, no literal. Un cachetazo espiritual. A ver, a algunos le hace falta un cachetazo para que se despierte. Usted ve que el pastor se baja de acá del púlpito y se acerca, bueno, es para despertar de un cachetazo a algunos se duermen. Bueno, pero fue un cachetazo espiritual, ¿no? Cuando me dijo así, yo me acuerdo que me fui ese domingo de la iglesia y salí como tromba salí y dije, no vengo nunca más. Así, ¿eh? No piso nunca más. Y ahí me iba. Y a la cuadra me paró el Espíritu Santo, a la cuadra, en medio de una calle que estaba desierta, un domingo a la tarde, en medio del cruce de las dos calles. Y usted sabe que vi, la sensación que vi, era como las calles eran interminables, como que no terminaban en ningún lado. De los 4 puntos cardinales acá no terminaban en ningún lado. Y el Espíritu Santo me dijo, ¿a dónde vas a ir? Amén. Y cuando me paré y miré eso, como que me mostró, dio los cuatro puntos cardinales, digamos así, y me dijo, ¿a dónde vas a ir? Yo recapacité. Y dijo, ¿dónde voy a ir? Bueno, agaché la cabeza y me tragué el no vuelvo nunca más, ¿no? Iba a mi trabajo. Y en el colectivo, cuando iba en el colectivo, el Espíritu Santo me volvió a hablar por una palabra. Y esa palabra está en el libro de San Mateo. Cuando Poncio Pilato le dice a Jesús, ¿no sabes que yo tengo autoridad para matarte, para salvarte? Y Jesús, ¿qué le responde? Ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuera dada de arriba. Amén. Y eso fue como un flechazo al corazón. Automáticamente Dios me estaba diciendo, Oscar, todo lo que te está pasando
¿Qué pasa? Porque yo lo permito. Amén. Y este caso también llegó al punto en que Naamán, que se estaba yendo, tuvo la buena disposición de escuchar a sus siervos. Porque si Naamán no escuchaba a sus siervos, que era el último escalón del estamento como para que él pudiera ver la gloria de Dios, si él le hubiera dicho, tomátela de acá, vos sos mi siervo, ¿qué tenés que decirme? Y si hubiera ido sin disfrutar, sin ver la gloria de Dios. Amén. Pero Naamán parece que el siervo tenía cierta llegada, Naamán, ¿no? O el Espíritu Santo lo usó a ese siervo, que no sabemos tampoco su nombre, a esos siervos. Y Naamán dice que escuchó a sus siervos. Cuando le dijeron, pero si el profeta te hubiera dicho otra cosa más difícil, ¿no lo hubieras hecho? Y Naamán es como el que recapacitó. Amén. Y se bajó del caballo. Amén. Se bajó de su orgullo. Y dijo, bueno, me voy a zapullir, total que pierdo. Amén. No, hermano, la Biblia dice que el siervo le dijo, zambullite 7 veces. Voy a haber dicho 2. Nada más podría haber dicho, ¿por qué no me dijo me zambullo una vez y ya está? ¿No? ¿Por qué 7 veces? Tengo que meterme 7 veces. ¿Es necesario que me meta 7 veces? Con una sola no basta. ¿No somos así nosotros a veces? No le reprochamos a Dios o le queremos decir a Dios cómo Él tiene que hacer las cosas. Queremos decirle a Dios que Él la haga de la forma que yo quiero que la haga, porque nos parece ridículo que nos dijera que Dios va a obrar de esta forma. Pero Dios lo hace con un sentido y un porqué. Que a veces no lo entendemos porque no vamos a entender todas las cosas. Pero que tenemos que hacer y obrar por fe. La fe es la que va a mostrar la gloria de Dios en nuestra vida. Amén. Y no era, hermanos, el número 7. El número 7 representa la perfección de Dios. ¿Sabía eso? Bíblicamente el número 7 representa la obra perfecta de Dios. ¿Y cuántos días Dios trabajó para hacer la obra aquí en la tierra? ¿Cuántos días Dios hizo la obra aquí en la tierra? 7. ¿Eh? ¿Cuántas? 6. 6. 6 días Dios hizo toda la obra aquí en la tierra, pero el 7º día Dios, ¿qué hizo? Descansó. Amén. Y el descanso, bueno, después me preguntás, si no nos vamos por la tangente. Porque también Dios dio de vuelta cuando fue alrededor de la muralla. Sí, también. Pero digo, hay muchas partes de la Biblia, como dice la hermana, que se utiliza el número 7. Pero el 7º día, ¿qué es? Descanso. Dios descansó de su obra. ¿Y qué representa el 7º día? ¿Qué representa el descanso? ¿Quién es el descanso para Dios? Jesucristo. Amén. Los judíos celebran el día de reposo, pero Jesús dijo, yo soy el Señor del día de reposo. Ellos celebraban el día de reposo como recordatorio de la creación de Dios y que en el 7º día descansó. Pero ahora Jesucristo dice, yo soy el Señor del día de reposo. No es un día, todos los días soy yo. Amén. Por eso representaba 7 veces la obra de Cristo, representaba 7 veces el descanso que Dios iba a tener en Jesucristo. Es cierto, Naamán fue y hizo lo que le pidieron. Se bajó del caballo, porque arriba del caballo no se iba a meter. Se zambulló 7 veces y dice que la piel de Naamán era como la piel de un bebé cuando salió.
después de esas 7 veces. Yo digo, ¿la obra de Dios se hubiera cumplido si él se zambullía 6 veces? No. Si se zambullía una vez, ¿se hubiera cumplido? No. Es decir, los términos y las formas las pone Dios, hermano. Nosotros tenemos que aprender a bajarnos del caballo. Porque pensamos que tenemos algún atributo como para reclamarle a Dios que Él haga lo que yo quiero que haga. Y ese corazón que tenemos muchas veces es el que impide que Dios muestre su gloria en tu vida, porque muchos nos zabullimos una vez, 2 veces, pero no las veces que Dios nos pide. Y hablamos de propósito. Yo voy a trabajar porque sé que Dios me va a bendecir. Te metiste una vez, no pasó nada. Bueno, voy a ir la segunda vez porque voy a probar de vuelta para que Dios haga su milagro en mí. Fuiste la segunda vez y no pasó nada. Y así sucesivamente, y en la 6ª vez te cansaste y dijiste, al final esto es todo un verso, y te volcaste y te fuiste. Amén. Te subiste al pony, porque algunos ni siquiera tienen un caballo, solamente tienen un pony. Han subido a un pony. Y piensan que están en un caballo elegante, un matungo de esos grandes, y está subido en un pony. Y piensan que arriba de ese pony tienen autoridad como para reclamarle a Dios lo que ellos quieran. ¿Querés ver la gloria de Dios como Naamán? Bajate el pony, no. Bajate el pony. Hacé lo que Dios te pide. No lo hagas por esperar el milagro, hacelo porque aprendiste a obedecer a Dios. Amén. Hacelo porque es Dios el que te lo pide. Y hacelo como Dios quiere, como Él quiere que lo hagas. Porque Jesús dijo, todo lo que hagan, háganlo como para mí, dijo Jesús. Amén. Hacelo como para mí, en todo lugar. En el trabajo, en la iglesia, en el vecindario, en la familia, todo, hacelo como para mí. Porque si no lo haces como para mí, Jesús dijo, si no lo haces para mí, ¿lo haces para quién? Para el diablo. Si no lo haces para Él, no lo hacemos para Él, lo hacemos para el diablo. Amén, literalmente. Por eso las cosas no salen como queremos que salgan. Y lo tercero, Naamán cuando ve la obra de Dios, no hay un Dios como el Dios de Israel. Me llamó la atención algo interesante, ¿no? Fíjese en su Biblia. ¿Tiene Biblia o no? Ya le busco el versículo. Lea el versículo, el que leímos, ¿no? El versículo 17. Donde dice, ni sacrificios a ningún otro, como dice ahí, a ningún otro, ¿cómo dice a ningún otro? Dioses. Ahí, bueno, yo en la versión mía que tengo, la versión Valera, 960, dice a ningún otro Dios, no dice Dios. Bueno, ¿qué versión es? Bueno, acá la tengo como 60 y dice ningún otro Dios. Ahora lo importante no es eso, Dios es. Lo importante es que, ¿cómo está escrito Dios? Amén.
Y cuando se escribe Dios con minúscula está hablando de ídolos. Amén. Es decir, Naamán todavía, en su conocimiento, no hay otro Dios como el de Israel, pero para Naamán el Dios de Israel era un ídolo. No era el Dios verdadero. ¿Me sigue hasta ahí? Y pide perdón a Eliseo diciendo, pero si el rey me pide ir a ofrecer sacrificio a Rimón, que era el dios de Siria, y que se apoyen en mi brazo para ir a ofrecer sacrificio a Rimón, perdóneme si tengo que hacerlo, lo voy a hacer, ¿no? ¿Y qué le responde en el versículo que no leímos Eliseo? Bueno, fue en paz. Pero hay algo importante en eso, en ese pequeño párrafo, y que nos pasa a todos, hermanos. Primero, pensamos que Dios sigue siendo como el Dios de este mundo. Seguimos pensando que nuestro Dios es un ídolo más. Amén. Seguimos pensando que la obra no la hace el Dios, el creador, el Dios de toda la tierra, sino que le ha hecho a alguien más. Es lo que pensaba Naamán porque no entendía bien. Y lo que es peor de todo es que él no fue radical en decir, no, si ese es el Dios verdadero, no voy a seguir a otro Dios, ni voy a dar sacrificio a otro Dios que no sea a Jehová. No fue determinante. Amén. No fue radical. No dijo, este es el Dios que me sanó, yo renuncio a todos los dioses, renuncio a todo el paganismo, renuncio a todo lo que se decía en mi vida a Dios y sigo al Dios verdadero. Amén. No fue radical. ¿Sabes una cosa? No sabemos más nada de Naamán. Yo buscaba en la historia también de Naamán, no conocemos nada. ¿Qué pasó con Naamán? Es decir, como diciendo, Naamán no fue el que salió de ese lugar de su tierra y empezó a predicar a su tierra, decirle, no crean en este ídolo, porque este ídolo es una mentira, es un engaño. El Dios verdadero es el Dios de Israel. No dice eso la Biblia. Naamán lo que hizo fue, bueno, pero está bien, el Dios verdadero es este, pero yo voy a seguir por mi conveniencia, por seguir siendo general del ejército, por seguir teniendo la benevolencia del rey de Siria, voy a seguir ofreciéndole algunos sacrificios a Rimón. ¿Me entienden, hermano? Por eso no digo yo, no se sabe más nada, no se supo más nada de Naamán. Dios le dio una oportunidad, no sé qué habrá pasado, no puedo juzgar, prejuzgar. Dios le dio una oportunidad y quizás Naamán, después de ver la gloria de Dios, la desperdició. Amén. Y hermanos, nosotros, aún recibiendo el beneficio de Dios, muchas veces seguimos todavía a ídolos de este mundo. Amén. Amén. Seguimos a ídolos de este mundo. Y podemos mencionar, bueno, muchos. En este mundial podemos decir, bueno, ¿no? Tenemos ídolos, ¿no? Amén. Lo malo en eso no es que viene un partido de fútbol, lo malo es que a veces suplantamos lo que deberíamos hacer para Dios por los ídolos de este mundo. Amén. Muchas veces dejamos de venir a la iglesia porque necesitamos recaudar cosas. Y decimos, bueno, nos metemos en hacer horas extra y demás cosas porque tengo que juntar dinero. Y es como que le estamos diciendo a Dios, no, el Dios proveedor, a Jehová Jireh le estamos diciendo, Jehová Jireh es eso, que Dios proveedor. Le estamos diciendo, no, está bien, no creo mucho en tu provisión, sino creo en mi fuerza, en mi capacidad de poder pagarme todo lo que tengo que pagarme. ¿Me seguís en esto? Amén.
Dejamos a Dios, al Dios con mayúscula, para seguir a un Dios con minúscula. ¿Qué se llama? ¿Cómo se llama el Dios con minúscula? El Dios del dinero. Mamón. ¿Sabía que se llama Mamón? No mamado, mamado no, mamón. ¿Amén? Mamado es para otra cosa, para otro lado. Mamón. Dios del dinero. Y así, hermanos, póngale usted todo aquello que le representa a Dios como excusa para no seguir su propósito. Es que estamos todavía queriendo ver la gloria de Dios, pero con la cabecita afuera. Digo, ¿nada más se habrá zambullido o habrá quedado con la cabeza afuera para ver la gloria de Dios? No, cuando se zambulló, se metió de cabeza. Amén. Y lo hizo 7 veces. Y las 7 veces fueron suficientes para ver la gloria de Dios. A veces nosotros estamos en la iglesia, estamos con la cabecita afuera. Dios te manda a hacer algo. Y lo voy a hacer, pero por la duda. Y estás con la cabecita afuera. ¿Por qué no tenemos más células de las que podríamos tener? ¿Por qué no tenemos más hermanos interesados? Es decir, yo quiero trabajar, pastor, yo quiero hacer capacitación, quiero ver una célula porque quiero que mi barrio conozca a Cristo. ¿Qué es lo que Naamán tendría que haber hecho? No voy a seguir al rey cuando vaya a adorar a Rimón. Voy a pararme en las plazas y voy a decir, ven, yo era leproso, pero el Dios de Israel me sanó. Pero Naamán, esta vez, no se zambulló, quedó con la cabecita afuera. ¿Cuántas células, cuánta gente más se podría salvar? Si hubiera gente que se zambullera bien en el propósito de Dios. Sin medir riesgos. Sin medir ningún tipo de condiciones. Que la plata, que el tiempo, que la familia. Hermanos, el servicio a Dios demanda el mayor esfuerzo. Porque Jesús dijo que no dejara padre, madre, hermanos, hijos, esposa, por seguirme a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Y yo le digo, ¿para qué nos sentamos? ¿Para qué nos sentamos? Para escuchar una palabra que me emocione, que me anima en el momento, pero cuando el Señor requiere de mí, lo único que hacemos es tapar nuestros oídos y mirar para otro lado. Le ponemos excusa a no decir voy a trabajar para el Señor, voy a predicar su palabra porque Él hizo algo importante en mi vida. Y los que están haciendo algo, lo hacen a media, con la cabeza afuera. ¿Por qué? Muchos se cansaron. Muchos dijeron, pero esto no veo el fruto. Mirá si Naamán se hubiera interrumpido ese proceso en el número 6 o en el número 5, o la segunda vez que se zambullía. No iba a ver la gloria de Dios. ¿Quién es el que pone el número las veces que nosotros tenemos que esforzarnos? ¿Vos ponés el número? Yo pongo el número las veces que tengo que esforzarme para Dios. Yo lo pongo. Dios espera ver tu fe. Y no será la 7ª, será la 10ª, será en el número 100, cuando Dios diga, ahora sos digno de recibir mi gloria. Porque en medio de todo eso, tenés que aprender a bajarte del pony.
Amén. Muchos sirven al Señor, pero sirven de arriba del podio. Porque, y el pastor que me manda a hacer esto, y el líder que... Bajate el podio, hermano. La obra no la hace ni para el pastor, ni para la iglesia, ni para el líder. La obra la hace para Jesucristo. Y no importa que no te pongan un cartel en el pecho como a esa mujer que fue a hablarle a la esposa de Naamán. No importa que no te pongan un cartel en el pecho como esos siervos que le dijeron a Naamán, fíjate, vinimos hasta acá, hacelo. No importa, porque esos nombres que no están escritos en la Biblia están escritos en los cielos. Están escritos en los cielos. Y la retribución que nos recibís aquí en la tierra redunda en un mayor beneficio, porque es mejor que Dios te muestre su agradecimiento y no que los hombres lo hagan. Porque los hombres se olvidan. Pero Dios no se olvida nunca de lo que hiciste para Él. Nunca. Por eso sumergido en su propósito no es perder el tiempo, es meterse a pleno. No solamente el cuerpo, sino todo el cuerpo, sino la cabeza, todo lo que Dios quiere y cuanto Dios quiera. Porque en eso está escrita la gloria de Dios para nosotros, la respuesta de Dios para nuestra vida, pero también está escrito nuestro nombre en los cielos. No hay nada, hermanos, que hagamos para la gloria de Dios que no nos sea pagado por Él. Dios no es deudor de nadie. Dios te va a pagar a su tiempo. Como dice la Biblia, no te canses de hacer el bien. No te canses, porque Dios a su tiempo te lo va a pagar. Amén. Esta palabra es para que nosotros despertemos, jóvenes. Para que despertemos. Es una buena edad, la juventud, para decirle a Dios, acá estoy, Señor. Yo lo hice cuando tenía 23 años. 23 años. Y no me arrepiento nunca de haber dispuesto a zambullirme las veces que Dios quiera y donde Dios quiera. Amén. Porque, ¿sabes una cosa? Veo en muchos de ustedes la gloria de Dios. En muchos de ustedes, hoy, puedo ver la gloria de Dios, que me dice, tu esfuerzo no fue en vano. Amén. Amén. Ahora estoy en pie. Vamos a orar. Servir a Dios no se acaba. El servicio a Dios no es en vano. Cuando lo hagas, hacelo con todo tu corazón. No importa que los demás no te vean, no importa que los demás no te aplaudan, no importa que los demás se quejen, o te llamen o se burlen, o te digan, vos sos el oreja del pastor. En un tiempo nos decían hasta así, ¿no? Porque cuando el pastor decía, necesito esto, yo estoy pastor. Amén. Él no lo hacía uno por ser oreja, sino porque quería servir a Dios en lo que fuera. No importa lo que digan, no importa lo que piensen, no importa lo que se burlen. Dios quiere un corazón dispuesto a estar metido en su voluntad y en su propósito. Todo tu corazón metido en el propósito de Dios. Dios busca gente dispuesta a meterse en el propósito de Dios. Padre,